fue la carta que le hizo la vicepresidenta al presidente, Alberto Fernández. Cristina al presidente, a través de sus redes sociales, de su página web. Y en esas redes sociales, en esta carta, que se difundió digamos, a través de esas redes y que después todos los medios de comunicación la estuvieron leyendo, compartiendo y analizando, bueno, llamaba la atención de que le proponía al propio presidente algunas figuras políticas para que fueran parte de su actual gabinete, de su actual gobierno. Algunas que, como decía Cristina, podían ser funcionarios que ya no estaban funcionando bien, y otros que, de alguna manera, parecían ser los ganadores políticos de la pasada jornada electoral. Y así es que Cristina Fernández le propone al presidente Alberto Fernández, de una manera pública, o sea, nos enteramos, tal vez la mayoría de los argentinos, al mismo tiempo que el propio presidente, de que Cristina Fernández le proponía a Juan Mansur como jefe de gabinete. Te quiero compartir un pedacito de esa carta, porque es bien interesante. La carta de Cristina decía así, hace poquito más de una semana. Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, pensar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? Sigue. Y este es un pequeño extracto que estamos compartiendo. El martes 14 tuvo lugar otra vez en Olivos mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas, deliberadamente, para ver si llamaba. Debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía, escribía Cristina. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de Salud desde el año 2009, cuando debí remover a quien entonces era mi ministra de Salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe AH1N1. Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán en 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular no solo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo. Bueno, palabras más, palabras menos, Cristina le dice a través de una carta abierta a todos los argentinos, dirigida al presidente, que Juan Mansur debía ser su próximo jefe de gabinete. ¿Qué es lo que pasó? Juan Mansur asumió como jefe de gabinete. Por eso nos interesa conocer un poco más sobre cuál es el perfil de Juan Mansur, cuál puede ser la impronta que trae Juan Mansur a la jefatura de gabinete de la República a partir de lo que ha hecho ya en la provincia de Tucumán. Y parte de nuestra preocupación como gente interesada en la geopolítica es cuáles son los vínculos externos de Juan Mansur a la hora que pasa a ocupar un cargo de esa envergadura. ¿Cuáles son los poderes fácticos que pueden llegar a estar interesados también en que Juan Mansur ocupe ese lugar prácticamente a un lado del presidente de la República? Para conocer un poco más de esto vamos a hablar con un tucumano que es amigo, que es el Sheikh Mahmoud Aid, quien de alguna manera, por ser coprovinciano de él, tiene un poco más de información que nosotros y por eso quiero presentarlo con todos ustedes. Sheikh, te saludo desde la ciudad de La Plata. Quien te habla, tu amigo Sebastián Salgado. ¿Cómo estás? Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, simplemente el misericordioso. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás, querido? A Bien, toda bien. la audiencia, a toda la audiencia de la radio también. Te agradezco muchísimo con el gusto de saludarte. Y te quiero decir que la verdad con cierta preocupación venimos siguiendo en los últimos días
alguna información que ya conocíamos sobre el perfil político de Juan Mansur, que está vinculado, por ejemplo, a compras de armamento al régimen de Israel, con una vinculación extrema al movimiento sionista internacional, con algunos apéndices específicos que son, eh, si se quiere, los más radicalizados en la política pertenecientes a ese movimiento, pero por el hecho de que vos conocés también de geopolítica, sos tucumano al mismo tiempo, eh, me gustaría ir como desarmando un poquito todo esto para entenderlo mejor. Primero, ¿cuál ha sido la impronta de Juan Mansur hasta ahora en el gobierno de Tucumán? Mira, hay muchas veces podemos hablar por trascendidos y otras veces podemos hablar por cuestiones que son evidentes, ¿sí? Acá el tema es que Juan Mansur ha ido una persona, un estudiante de medicina, estudió una carrera, no ha sido muy brillante en su carrera como médico, como estudiante, pero empezó a ascender. Es la típica preparación de un cuadro, ¿sí? Desde sus inicios para un objetivo bien, pero bien determinado. Yo creo que el ejemplo más claro de eso, que muchas veces los vemos en películas o vemos en alguna serie, como ellos incluso desde chico van preparando a los cuadros para que en el futuro rindan y sean serviciales a sus intereses, y con un proyecto, ¿sí? Con un proyecto que no es un proyecto nacional y popular, ¿sí? Yo creo que Juan Mansur es el ejemplo más claro de la formación de esos cuadros, ¿sí? Y acá estamos hablando no de una formación política del peronismo, del radicalismo, de cuadros que desde chicos se pueden ir formando, o de algún otro partido, sea de derecha o sea de izquierda. Acá estamos hablando, y con mucha claridad, y se hace cada vez más evidente, de la formación de un cuadro del sionismo internacional, ¿sí? Para llegar a sus fines en la República Argentina. Uno de los cuadros que se ha hecho evidente, ¿sí? Quizás tengan otros cuadros, pero Juan Mansur es uno de esos cuadros que Jake, ha surgido. si me permitís, Sí. hay un comunicador a quien no tengo el gusto de conocer que escribió un artículo interesante que aporta bastante información, se llama Fausto Frank, es argentino, y dice lo siguiente. El nuevo jefe de gabinete de ministros de Argentina, Juan Mansur, fue designado, entre otros motivos, por su relación con el alto empresariado local, en particular con el dueño de laboratorios, Hugo Sigman, las embajadas de Estados Unidos e Israel y especialmente por su estrecha alianza con el Estado sionista y sus estructuras políticas y financieras asociadas. En 2019, siendo gobernador de la provincia de Tucumán, Mansur fue noticia por la compra de armas al Estado de Israel por 9 millones de dólares, acto que además fue denunciado por la existencia de irregularidades y sobreprecios de 4.000 pistolas, que tienen que hacer 4.000 pistolas, digo yo, en Tucumán, Jericho de 9 milímetros, 4.000 chalecos blindados, 100 escopetas 1270, 50 unidades de rifle de asalto IWI, que son los pertenecientes a la industria israelí, Tabor X95, 20 subfusiles Uzi Pro, 20 lanzagranadas IWI, esta IWI, GL40, 4 equipos de francotiradores de larga distancia. 4 equipos de francotiradores. ¿Quién necesita 4 francotiradores en la provincia de Tucumán? Seguramente vos me podrás explicar esto. Yo no tengo tanto conocimiento de la política interna de la provincia. 4 detectores portables de existencia de vida a través de paredes. Y desde la propia empresa nacional de armas, Versa, se quejaron de la compra a empresas del Estado sionista, triplicando su valor. Bueno, la nota completa de Fausto Frank la recomiendo, está en Contrainfo. Contrainfo se escribe con K. Hay algunas informaciones extremadamente interesantes ahí. Vos, como tucumano, ¿para qué se compró todo este armamento a Israel?
Bueno, eso es lo que yo te decía al principio. Algunas veces hablamos por trascendido y otras veces hablamos por evidencia, ¿sí? Y esto es una evidencia de eso, de lo que yo te estaba diciendo al principio, ¿sí? De la preparación de cuadros para un objetivo que yo creo que ya estamos viendo ese futuro. Sí, evidentemente el gobernador en el 2019 viajó con una delegación de 50 personas, todo pagado por la provincia de Tucumán, al Estado genocida de Israel, donde se reunió con el rabino principal del Estado genocida, se visitó la tumba de un coronel del ejército israelí que era muy amigo de él, ¿sí? Y bueno, y visitó otros lugares, estuvieron con esa delegación haciendo turismo en algunas playas ahí en Palestina ocupada, y con toda la relación con los más extremista del Estado genocida de Israel, ¿sí? Cuando él viene, habla sobre la compra de armamentos que realmente no es necesario para la provincia de Tucumán, exactamente como lo ha dicho la fábrica Versa. La fábrica Versa es una fuerza de seguridad incluso de Estados Unidos, están comprando armamentos Versa por la calidad y la durabilidad de esos armamentos. Pero acá no es solamente la compra y el sobreprecio en la compra, porque cuando yo compro un arma, compro todo lo que viene detrás de esa arma, o sea, las municiones, el mantenimiento, la ideología del que lo vende, ¿sí? Y la imposición por parte del Estado o de la empresa vendedora. Ahora, ¿es necesario eso en Tucumán? No, no es necesario. También ha mandado a capacitar agentes de la policía de Tucumán en inteligencia y en estrategias policiales al Estado genocida de Israel, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Y vos te fijás, a pesar de todo eso que vos has nombrado paso por paso, ¿cuáles son? La inseguridad de que está Mansur en Tucumán se ha incrementado un 100%, ¿sí? Y es terrible la inseguridad, ¿sí? Entonces, ¿de qué vale todo eso, esas compras, si no es una luz verde para la intromisión y la penetración de la ideología sionista en Argentina y especialmente en Tucumán, ¿sí? Jake, a mí me llama la atención también, lo de las armas, lo dejamos hasta ahí, pero hay otro apéndice más vinculado a la profesión de médico de Mansur, de su relación con Pablo Shetlin y toda la familia Shetlin, que es de alguna manera el impulsor de lo que es la ley de vacunas desde el año 2018. Hay una suma de casualidades. ¿Desde cuándo se conocen ellos? ¿En Mira, Tucumán? ¿Trabajaron de ellos, manera conjunta? ellos se conocen desde que son estudiantes de medicina, ¿sí? Mansur viene, y eso es una cuestión, un tema que yo siempre me pregunto, ¿por qué en el gobierno argentino, la justicia argentina, bueno, sabemos cómo funciona, no se investiga a los funcionarios en cuanto a su enriquecimiento personal, ¿sí? Mansur es una persona que en el lapso de 20 años, 25 años, de ser una persona muy humilde, y eso conozco gente que lo conocía, pasa a ser uno de los empresarios más ricos del país, ¿sí? Él tenía Y un apodo, Jake, le dicen o sí, le decían Sopita. le dicen Le dicen Sopita, Sopita. porque según lo que cuentan es que cuando él venía de su lugar de residencia, acá a unos 40, 50 kilómetros, él llegaba a la casa de los Jedlin y pedía sopita, ¿sí? Porque incluso no tenía para alimentarse, ¿sí? Era una persona venida de un hogar muy, muy humilde. Y esa relación la ha ido manteniendo y ahora, bueno, está retribuyendo a los Yedlin, que son el nexo uno de los nexos con el Estado sionista de Israel, al que es diputado y a otro que es funcionario acá en Tucumán, el hermano, que han sido compañeros de estudio, ¿sí? Pero vos fíjate acá en las imágenes que estás poniendo, la relación de él con lo más extremista del sionismo en Argentina, que son esta organización que se llama Jabal Lubavitch, ¿sí? Eh, por eso no soy, yo me pregunto, ¿por qué no se investigan? La compra de la fábrica Nucete de aceituna, de aceite de oliva, ha sido toda una compra fraudulenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se investiga eso? Acá en Tucumán también hay versiones
de compras de farmacias, de una cadena de farmacias, de otros tipos de empresas, de sanatorio, por parte de Mansur. ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Sumamos eso, la compra de empresas, la importación de armas, la preparación de policía, de gente que responde a él en el Estado terrorista de Israel, y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo en Tucumán, una provincia tan chica? También tiene empresas constructoras, ¿sí? Y bueno, y tiene una serie de cuestiones. Hay algunos trascendidos que uno no lo quiere nombrar porque son trascendidos, ¿sí? Que una vez que se confirme eso, uno lo Está puede bien. asegurar. Pero Tucumán se ha convertido en un feudo, ¿sí? Hay acuerdos con empresarios del transporte, donde llegan los subsidios y todos los meses hay problemas en Tucumán con el transporte urbano por falta de subsidio, pero la cuestión es que la legislatura de Tucumán le da subsidio, al gobierno de Tucumán le da subsidio a los empresarios y a nivel nacional subsidio, pero nunca es suficiente, ¿sí? Jake, Entonces a mí, bueno, primero me interesa bueno, recordar también que así todo es uno de los ganadores por parte del oficialismo de las pasadas elecciones legislativas, así que seguramente debe haber muchos tucumanos y tucumanas que no tienen esta visión que nosotros estamos por lo menos poniendo arriba de la mesa, más allá del análisis que podamos hacer. Pero un tema que a mí me resulta extremadamente interesante, y digo esto, vos profesás el Islam, ¿sí? Eh, el movimiento sionista se arroga profesar la religión judía. Y Mansur, como descendiente de libaneses, se considera parte de la iglesia católica maronita, ¿sí? De hecho, hoy estamos leyendo algo de información más temprano en donde él hizo aportes importantes para una iglesia católica maronita que se construyó en el barrio de Retiro en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿hay alguna especie de asociación política entre lo que es la derecha libanesa cristiana maronita y el movimiento sionista? Te pregunto esto porque justamente estamos en el aniversario número 39 de lo que fue la masacre de Sabra y Chatila en el Líbano, en el cual la conjunción de esas fuerzas de la extrema derecha libanesa cristiana, si se quiere, en conjunto con el ejército de Israel, entraron a sangre y fuego y asesinaron a prácticamente 4.000 civiles, hombres, mujeres, niños, refugiados palestinos en las afueras de Beirut, justamente en esos barrios que se conocieron trágicamente con el nombre de Sabra y Chatila. ¿Cómo se entiende que aquí en la República Argentina esas dos fuerzas del sionismo y la extrema derecha libanesa también puedan tener vínculos políticos? Hay un sector del maronismo, otro sector del maronismo que no es de extrema derecha, como vos ¿No? decís, Bien. no tiene ese pensamiento. Hay un punto importante en ese artículo que vos has leído, que has mencionado, cuando Mansur habla de la inmigración argentina, que dice judíos, italianos, españoles, Uh -huh. y dice libaneses, no dice árabes, ¿sí? No dice árabes. La inmigración de Medio Oriente a Argentina no ha sido solo de libaneses solamente, sino de sirios y libaneses, y la mayoría han sido sirios. Pero ¿por qué no dice árabe? Porque los libaneses, especialmente esa extrema derecha maronita recalcitrante, ellos no se consideran árabes, se consideran libaneses, Ah, como descendientes de los fenicios y toda esa historia, esas patrañas que aseveran, ¿sí? Por eso Mansur dice libaneses, no dice árabes. Sí, es verdad que ese sector de la extrema derecha maronita libanesa, que ha sido socia del sionismo israelí en las masacres de Sabra y Shatila, el famoso ejército del sur del Líbano, ¿sí? Que lo comandaba el general Haddad, creo que era, algo así estaba financiado, y es el que ha hecho el trabajo sucio en Sabra y Shatila, ¿sí? Ordenado por Ariel Sharon, el ex ministro primer ministro israelí, ordenado por Ariel Sharon, con apoyo del ejército el ejército del sur del Líbano, de maronita, de esa extrema derecha maronita, son los que hacen el trabajo sucio y masacran a esas 4.000 personas. Ahora, ¿el vínculo ese está en Tucumán? Sí, está en Tucumán. Hay una relación del maronismo extremista de derecha
Eso lo estamos viendo en el Líbano, con las famosas falanges cristianas, que son maronitas de extrema derecha. ¿Hay relación con Mansur? Sí, hay relación. Con todo eso yo no tengo la menor duda. ¿Sí? La visita a este coronel israelí, que amigo de él, que ha participado en la guerra del Líbano, a la tumba de este coronel iraní, perdón, iraní digo, israelí, en su viaje en el 2019, es una muestra de eso, ¿sí? De que Jake, sí hay relación. como para ir terminando, bueno, estuve viendo videos de algunas reuniones que se celebraron en Tucumán, eh, del ex gobernador, ahora Juan Mansur, con parte de representantes del movimiento sionista, pero especialmente noto una presencia de la Jabat Lubavitch, ¿sí? Eh, ¿Qué representa dentro del movimiento sionista este grupo que, en parte de un discurso, dijeron frente a Juan Mansur que consideraban a Tucumán también como parte de una tierra prometida? Mira, lo que yo, sí, es así. Lo que yo conozco de este grupo, de este sector del judaísmo sionista, Jabal Lubavitch, es que son extremadamente cerrados. Hay empresarios muy conocidos en Argentina, como el dueño del banco hipotecario, que pertenece a esa congregación, ¿sí? Elstein. Y hay una cuestión que es sabido, que la comunidad judía es una comunidad muy cerrada, ¿no? Cualquiera participa en las reuniones, y más en una reunión de carácter netamente religioso, ¿sí? Y lo vemos a Mansur formando parte de eso del que lo levantan en el hombro, como es parte de esa ceremonia, ¿sí? Sí, O sea, nosotros decimos, Mansur es de origen libanés, maronita, pro-sionista o sionista, y participa en una reunión netamente religiosa del ala extremista del sionismo en Argentina. Entonces, ¿qué está pasando acá? Sí, mucha gente nos preguntamos eso. Nos hemos preguntado cuando ha sido esa reunión. También lo ha traído al embajador israelí, lo ha declarado persona ilustre con la filarmónica de Jerusalén, que nosotros hemos sido reprimidos en la Plaza de Independencia por estar ahí en contra de esa reunión en el Teatro Mercedes Sosa. Hay muchas cosas que están pasando, que yo creo que a medida que pasa el tiempo se van a ir aclarando más. Que bueno. es un cuadro sionista formado con objetivos, es evidente, ¿sí? Bueno, Ahora, me cuesta entender y dimensionar, por lo menos por ahora, que faltan elementos y algunas cosas van apareciendo. ¿Cómo puede ser que en ese contexto la propia vicepresidenta sea quien lo está promoviendo? yo creo, a ver, yo personalmente, hay un enfrentamiento acá entre Mansur, que es el gobernador, pero con licencia, ¿sí? Todavía sigue siendo el gobernador de Tucumán, pero con licencia, y hay un enfrentamiento con el vicegobernador, ¿sí? Yo lo que creo que el vicegobernador está apoyado en esta alianza que hay de gobierno por la parte del kirchnerismo, y creo que se han enfrentado en las pasos, ¿sí? Mansur, a través de entrega de subsidios un mes antes en el hipódromo de Tucumán, colas de fila entregando subsidios de 5.000 pesos a la gente, comprando los votos. En realidad es eso, no son subsidios, son compras de votos. Ha logrado sacar una diferencia de voto en las internas del peronismo acá en Tucumán contra el vicegobernador, que se llama Jaldo. Yo creo que, y no llegaba Jaldo por haber salido segundo, tenía derecho a estar también como candidato a diputado nacional. Pero él se ha abierto, ha dicho que no iba a participar con los candidatos de Mansur. Ahora, lo que ha pasado con esto, con la carta de Cristina, que es evidente que ella está enemistada con Mansur. Veamos el video, si lo podés ver, al video de cuando el Frente de Todos gana las elecciones en el 2019, en el acto, que Mansur estaba ahí porque es amigo personal de Fernández, de Alberto Fernández. Cuando Cristina saluda a los que estaban ahí, le da la mano, un abrazo, a Mansur le hace movimiento con la cara nada más, ¿sí? Es evidente que ella no simpatiza con Mansur. Ya ha hecho sus negociados cuando estaba como ministro de Salud de la Nación en la época del gobierno de Cristina.
Y yo creo, yo personalmente, ¿no? Es un análisis personal. Yo creo que ha sido una jugada de Cristina para sacarlo a Mansur de Tucumán por lo menos hasta noviembre para ir viendo cómo se va dando el panorama y que Jaldo aplique algunas, se haga un poco más conocido en Tucumán y ver si puede sacar a la provincia de Tucumán en el estado calamitoso que está en todo sentido y más en el de la inseguridad. Antes nosotros acá en Tucumán le decíamos, no, este sector, este barrio, no vayas porque es peligroso. Ahora la mezquita acá está en pleno centro, ¿sí? Y esta cuadra que está a 4 cuadras de la Plaza Independencia, que es la plaza principal de Tucumán, es terrible los robos que hay todos los días acá en esta cuadra, muy transitada, ¿sí? Y Jaldo está haciendo algunos movimientos que yo creo que este, preparándose para el futuro para a ver si puede llegar a ser gobernador de la provincia, ¿sí? Bueno, Jake, un análisis que desde acá es imposible hacer. Vos que sos tucumano, bueno, es un aporte que escapa, ¿no? A nuestro análisis porque, digamos, en la cotidianidad de la convivencia y en el contexto propio del interior y de la provincia de Tucumán, bueno, difícil percibirlo desde la ciudad de Buenos Aires o desde La Plata, como te estamos hablando. Lo cierto es que pareciera que estalló una bomba en Tucumán, por eso para despedirte no podía pensar en otro tema mejor que en la propia Gladys. ¿Cómo es? No sé si será de tu gusto. Gladys, la bomba tucumana. ¿Qué te parece, Jake? No, no me gusta ese estilo de música que hace ella. Pero sí es una representante de Tucumán, ¿sí? Bueno, te mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Otro para vos, Sebastián, y un gran saludo, un abrazo y a toda la audiencia de la radio. Muchas gracias. Bueno, el Sheikh Mahmoud Eid desde la provincia de Tucumán contándonos un poco quién mueve los hilos de los intereses desde el exterior de la República Argentina del nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur.